Buenas tardes, amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros acá muy bien, con una invitada de lujo, como es Laila Reyes, que nosotros queríamos verla actuar en vivo y en directo, pero acá actúa, además dirige, yo qué sé, es una cosa como magistral, ¿no? Todo lo que hace, y además, bueno, está acompañada, por supuesto, en esta empresa, pero además... ya se nos van las funciones, entonces volaron, se fueron rápido, queda este fin de semana y bueno, y arrancamos con Mundos en nuestro programa 61 del séptimo año, ciclo 2026 de Teatro al Día, y nos encanta tener a Laila Reyes acá para que nos cuente esta gran aventura, porque siempre que se empieza un espectáculo y siempre que se piensa en un espectáculo es una gran aventura, me parece a mí. ¿Cómo estás, Laila? Hola, ¿cómo estás, María Rosa? Encantada, saludo a quienes nos acompañan detrás de esta camarita. Sí, hay muchos colegas que están ahí. Bueno, y claro que es una aventura. Sí, pero es una aventura. El teatro siempre es una aventura. Es una aventura hermosa. Sí, sin duda. Y sufrida, como todas las aventuras. Sí. Las aventuras. Pero creo que el encanto pasa por ese. Claro, no sé que, si no sea, que no se convierta en una desventura. No, que no sea un sufrimiento extremo, ¿no? Que ya haga como sentir, bueno, caramba. Y en es este como caso, demasiado. Mundos ha sido una hermosísima aventura que emprendimos. Yo he leído y la con verdad. Alexandra Bueno, yo lo leí. Sí, exactamente. Riedmüller Rezani, porque ahora tiene doble apellido porque con el marido juntaron los apellidos. Él es alemán, el marido es argentino, pero de apellido italiano. Italiano, sí. Y justo un mes antes del estreno juntaron los apellidos legalmente. Entonces ahora es un solo apellido compuesto. Yo pensé, yo como no sabía que era casado, yo pensé que era paterno y materno, claro, o al revés, no pensé que era... No, por eso le pusimos un guión, se pone guión, con un guión. Sí, claro, me llamó la atención, pero digo, bueno, son modalidades Vivir y aprender. ¿Cómo surge, Alexander, en tu vida artística, digamos? Es muy gracioso porque nos conocimos hace 15 años. Mirá, hace tiempo ya. En un viaje, en un ómnibus, en un viaje a Rocha. Me toca sentarme al lado de este muchacho. Y hago así y veo que está leyendo y veo que la tapa es un libro sobre teatro. Dijiste vos. A vos mismo. Ya que tenemos tiempo para andar, vamos a preguntarle. 3 horas a Rocha. Bueno, y casualidad era la primera vez que él venía a Uruguay, a Montevideo. Se había instalado ya en Buenos Aires. Él es músico. En esa época, empezó a estudiar rítmica en la Universidad de Viena, entonces iba es decir, durante el año lectivo estaba en Viena y después se volvía a Buenos Aires. Se había ido a Alemania, él es alemán, se había ido primero a Brasil, justamente por la música, pasión por la música brasilera, por estudiar esos ritmos y todo eso. Y estando en Buenos Aires, él se había postulado a la universidad en Viena en la escuela de rítmica, la licenciatura en rítmica, y la rítmica es una visión de la música y también de la danza. Entonces, cuando él me empieza a hablar de rítmica, María Bonzanigo fue elegida por la fundadora de la rítmica en danza, que era Rosalío Kladek, como su sucesora. Rosalío murió de 96 años el día que María Bonzanigo llegó a Montevideo por primera vez, el 31 de julio del 95. Mira qué belleza. María Bonzanigo, integrante de la que fuera compañía Teatro Sunil, desde 2011, compañía Finzi Pasca. Entonces yo conocía varios conceptos, fundamentos de la rítmica en la danza, pero María me decía en la música también, y ella que es compositora también musical, además de coreógrafa, decía que los aplicaba. Yo, como no sé nada de música, no sabía cómo lo hacían. Entonces, pero empezamos a conversar, bueno, qué bien, y ahí quedamos enganchados, y él me dijo, no, porque vengo a hacer talleres, y vine a hacer talleres, había conocido, no sé, y estaba viviendo en Buenos Aires, empezó a hacer clown,
viste, a trabajar después en un corto, después a hacer Bueno. obras de teatro, música y el teatro, hacer obras para niños, y venía todos los años a Montevideo. Y yo hacía sus talleres de rítmica y decíamos siempre, ay, tendríamos que hacer algo juntos. Bueno, cuando vimos que capaz que podíamos hacer, que fue en el 17, me dice, no, pero me estoy mudando a Berlín porque mi compañero, en ese momento le surgió la posibilidad de hacer un doctorado en Berlín y entonces nos volvemos para allá, pero se volvieron para allá. Y se quedó en Europa. Y después siempre queriendo volver. En el 24 al final, che, mirá si hacemos algo juntos. Todos los años. Esa era la propuesta, como, ¿no? querías Y y entonces querías. le digo, tengo una idea, porque tenía una idea. Bueno, eso fue buenísimo. Una y ya está. Y entonces a partir de eso le propongo, me dice, me encanta. Él sabe que yo trabajaba en la línea del Teatro de la Caricia, él fue en Europa a ver espectáculos de la compañía, entonces conocía, digamos, el lenguaje, digamos, la sensibilidad que trabajamos en eso, y él estaba siempre muy interesado en trabajar todo eso, y bueno, fuimos poniendo objetivos. Qué bueno. Y trabajamos mucho a distancia, pero también él volvió en mayo, hicimos talleres conjuntos trabajando el lenguaje actoral, el lenguaje teatral. Después volvió en octubre, hicimos lo mismo, pero entre tanto nosotros de 3 a 4 veces por semana, 2 horas cada vez en encuentros a distancia, íbamos creando la obra de teatro, ¿no? Y fuimos creando, y a mí me gusta mucho escribir con otros. Yo ya tengo experiencia de 2 obras escritas con otros colegas. Yo a veces pienso que tenés que hacerlo con aquel que vos sentís como cercano, Por supuesto. como que Sí. entendés que entiende tu idioma. No, y además tenemos que haber pasado por lo que es determinadas experiencias. Claro, por lo que es el trabajo escénico, lo que es Claro. cómo ser, cómo estar, cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos, cómo trabajar desde los antihéroes, que es lo que nosotros, ¿no? Claro. Siempre trabajamos, siempre desde el punto de vista de la estructura son tragedias, y por eso le ponemos como subtítulo a Mundos una tragicomedia o una comedia trágica. Porque, bueno, es eso, digamos. Y entonces, sí, escribir con otros es tan divertido. Yo me imagino porque deben coincidir como no, porque debe haber cosas. No, ¿sí? porque vas creando y vas anotando y vas anotando. Además, evidentemente, se va comunicando todo lo que uno y entonces va pensando, ¿no? después queda, por ejemplo, te pongo un ejemplo, es el encuentro, Mundos es el encuentro entre un trotamundos que es trovador y una se podría decir vagabunda, porque es una pescadora que vive en un descampado. Entonces, uno de los planteos cuando vos escribís, bueno, ¿cuál va a ser la duración del tiempo en la ficción? Ajá. Y podían ser 1 año, 3 meses, 1 mes, 3 noches o 1 noche. Y eso lo dejás, queda ahí. Porque sabés que en un momento eso como va a aparecer. Eso va a aparecer. El tiempo, tema entonces, tiempo. no lo tenés que discutir. No. Entonces, no, ¿y qué te parece 3 días? Vamos a anotar, puede ser 3 días. ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece que viste? Y entonces vas anotando. Claro, se van anotando todas las posibilidades que presenta cada uno hasta que en un momento se va decantando es solo. Mejor, capaz, ¿no? Exacto. Capaz que bueno, mira, sin querer, acá ya tenemos el tiempo, a veces por las mismas acciones que ocurren, Exacto. que normalmente ya pautan, ¿no? Bueno, esto se puede hacer en un día, depende cuál es el escenario de cada acción, ¿no? Porque aparentemente es un encuentro entre ustedes dos. Y al final es 1 noche. Y claro, ya se traduce en 1 noche, ¿viste? Ya mucho menos. Claro. ¿Viste esas noches, esos encuentros entre extraños que se convierten en encuentros cercanos
porque empieza una charla, Claro. otra charla, ¿no? Es decir, y se comparten cosas, se dicen, se pasa por distintos estados, banalidades, diversiones, cosas profundas. Pasa que es propio del ser humano, ¿no? Ahora estamos hablando así, capaz que después agarramos otro tema en el cual nos ponemos serios porque pasan determinadas circunstancias y de repente a cada uno lo atraviesa distinto, ¿no? Totalmente. Porque digo, la humanidad es eso, Es ¿no? así. Entonces, en Sí. una noche pueden pasar una cantidad de cosas. En digo, el teatro nos ocupamos de la humanidad. Claro, exactamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay humanidad y humanidad, ¿no? Pero digo, está eso siempre presente, ¿no? El tema de los sentimientos, el tema de lo que pasa, y creo que muchas veces en el teatro a veces hasta se llega a resaltar un poco más eso que pasa como para ponerle más el foco, ¿no? Para que no nos distraigamos en otra cosa y bueno, potenciemos ese Puede sentimiento, ser, ¿no? sí. Nosotros que hacemos un teatro de la caricia, que eso heredamos de Finzi Pasca y todo Qué el lindo. equipo de colegas, es decir, que viene de aquello de tocar las tripas, como si fuera acariciar las tripas. Yo tengo un compañero que habla de eso cuando algo le resulta bueno, dice, me tocó las tripas como loco. Me causa gracia el término, porque a veces lo escribe cuando hace una crítica. Muy fisiológico, pero Bueno, pero muy de es comedia del arte. Claro, es una manera como decir que te llegó, ¿no? Que es Claro. algo que te toca. O decíamos que el teatro que llega a la panza. Exacto. Porque está el teatro de tesis, el teatro realista, el teatro de tesis, que sobre todo procura compartir una idea. Y por tanto va a la cabeza, va al Sí, es más racional, claro, exacto. totalmente. Después hay un teatro que va más al corazón con el raciocinio, es decir, Sí, que ¿no? mezcla. Que mezcla. Y este es un teatro que es no realista, y no realista en este sentido, es un teatro poético, y es cómico, son antihéroes, son... Son esos yo personajes trabajo creíbles, ¿no? Son dos pícaros, Claro, son dos esos sobrevivientes. personajes. Ahí está. Entonces, Que se las saben todas. que ya se está las todo. saben todas, ellos están convencidos que se las saben todas. Por supuesto que... Por lo menos ellos lo creen así, No, digo, pero claro. creo que eso se basa también en todas las picardías, en la experiencia, ¿no? De lo vivido, y bueno, y a veces te quedan algunas cositas para conseguir esto o esto, digo, ese tipo de canjes y de cosas que hay en la vida. La verdad que el proceso de creación fue hermoso, tanto la escritura como después, bueno, nosotros en enero terminamos de redondear la obra, y además todos los días trabajábamos 3 horas en lo que es el lenguaje. Ahí Nunca está. ensayamos la obra. Ah, En mira, enero, la no. parte del Solamente la parte de nuestro lenguaje, nuestro encuentro, nuestra comunicación. Porque la comunicación de ustedes, digamos, y yo con el no público. vi la obra, ¿no? Pero me imagino que dos personas que se encuentran en un lugar, no sé si es neutro lugar. Descampado, es un descampado, es un lugar. descampado de Ahí ella, está, ahí frente va. al mar. Entonces digo, el lugar es propicio, ¿no? Para la palabra también. Ujú. Digo, porque digo, si donde es poético, porque muchas veces hay mucha poesía en las imágenes Sí, sí, mismas, ¿no? sí, sobre todo. Claro, que Sí, cuando nosotros se dan trabajamos esos mucho. encuentros, ¿no? No hay poesía no es en el lenguaje, Ahí no está. no es la palabra poética. Exacto. Es teatro en acción, es Ahí la está. acción poética. Qué bueno. Sí, Es un tipo de teatro, no sé si es un género, pero vamos a definirlo como que es un tipo de teatro que no es tanto el habitual, porque viste que el habitual es determinadas circunstancias que se cruzan en un escenario y ocurre determinado hecho, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de ese hecho nosotros tomamos partido de repente por alguien. Acá como que es un todo, ¿no? Porque Sí. son mundos como que se juntan. Por eso se llamamos unen. mundos, son los mundos de él, los mundos de ella, los mundos soñados, digamos, de ambos, el mundo
o los mundos en realidad, futuros posibles. Y además yo heredo de mi maestro de Charminara, saludar a la salida de... Es linda, al esa me público. encanta. Esa me encanta. Y ese fue uno de los encuentros con Finzi Pasca, que también él saludaba. ¿Te acordás Sí. cuando hacía Ícaros? Después dejó de saludar, porque cuando hace las funciones para 2000 personas dejó de saludar. Ya como que son muchos, ¿no? Pero cuando era, Cuando todavía era eran más 300. chiquito, cuando era más chiquita la cosa, entonces ahí sí se saludaba. Entonces, bueno, nosotros es un teatro íntimo, el Teatro Museo Torres García, así que podemos saludar. Es íntimo, totalmente. Y es una obra de teatro íntimo. Íntima, sí, por lo que cuenta, ¿no? Por estos dos seres que deben ser distintos, pero a la vez tienen ciertas extrañezas cada uno, ¿no? Digo, más o menos en las definiciones, digo, se da para esa intimidad. Sí, digo, sí. Además el contexto es íntimo también, los encuentros son cosas íntimas, ¿no? Es de noche. Y lo que pasa, y en la noche, digo, como que se plantea todo un escenario muy como posible para lo poético, ¿no? Y para los encuentros, pues no. Además los encuentros no son cosas tampoco tan fáciles, digamos, de resolver, ¿no? Porque vos te encontrás con alguien, pero no te encontrás con alguien que venís viendo y no lo ves por un tiempo, te encontrás con alguien que no conoces. Exacto. Supuestamente, sí, no sé si es así, pero supuestamente es un desconocido, digo, y no sé cómo se dan las circunstancias, pero muchas veces, viste, que uno tiene sus reticencias en los encuentros, por supuesto, en los encuentros desconocidos, ¿no? Por supuesto. No sabemos de qué tipo tampoco. Digo, entonces creo que todo eso crea un clima, se va creando el clima alrededor de lo que es ese encuentro para cada uno. Porque yo no sé si los dos piensan lo mismo del encuentro, ¿no? Claro. Porque son dos personas que... Lo que yo te decía, que saludamos al final, es que lo lindo es justamente esas distintas lecturas que hacen los espectadores. Eso es lo más rico. Eso es hermoso. Eso es lo más rico. Entonces, tal parte, o tal cosa, o cómo se acentúa tal cosa, o cómo... Me hizo recordar tal cosa. Nosotros sabemos como autores, como creadores, que ofrecemos un abanico de metáforas, ¿sí? Como decía mi maestra Elia Moreira de semiótica, es decir, cuando una obra ofrece varias metáforas, varias lecturas, claro, porque no te deja según ni una el momento que está viviendo el espectador, entonces va a percibir ciertos aspectos, es que hay una subjetividad que no la puedes dejar de lado, porque a vos te atraviesa determinada cosa que posiblemente al que tenés al lado pase por otro lado. Digo, no sé, a ver, un encuentro para uno puede ser algo maravilloso, para otro capaz que no, para otro significa otra cosa. Entonces yo creo que eso es lo rico que tienen las obras, ¿no? Cuando dan más posibilidades de lectura. Sí, esa es una cosa muy rica, tiene muchas capas. Bueno, a ver, ¿en cuál me encuentro yo, no? Claro. Y además tenemos la suerte, yo recomiendo que vayan, porque Alexander es un músico y un cantante excepcional. Y acá dice música en vivo, para mí no hay nada más lindo que la música en vivo. Lo que pasa es que este trovador, ¿entendés? Va a lo largo de entonces te toca una tonadita, después canta una cosita, después hace percusión corporal, después... y todo eso lo va envolviendo, ¿no? Todo eso lo va envolviendo en un halo personal, ¿no? Muy distintivo. Más allá de que yo creo que vale la pena la obra también. No, claro, lógico. Pero siempre viste que la música, cuando la música es grabada, yo no le quito mérito porque nosotros tenemos a los músicos los respeto montones. Grabadas porque hay veces que hay músicas originales que se crean para las obras que son maravillosas. Pero en vivo es como que el diálogo se mantiene entre tres, ¿no? La música y los otros dos, o el otro. Yo he visto unipersonales con la música en vivo y da la impresión de que hay otra persona en la escena, ¿no? Bueno, cuando yo hice Atugurupa, era grabada, pero era toda música compuesta por Popo Romano. Para mí, actriz en un unipersonal, estabas acompaña totalmente. Mi partener era la música de Popo. Toda la obra. Era impresionante esa experiencia.
El diálogo, porque hay un diálogo, Sí. ¿viste? Yo lo veo, sobre todo, ya te digo, lo veo en la música, en el músico que está en el escenario, eso veo sí, eso, ¿no? eso sí. Veo eso porque además ese músico deja de ser el músico Claro. del Bueno, acá además es espectáculo personaje. para ser personaje, O claro. sea, porque acá ya- no es solo un músico que está en Claro, escena, sino en este caso es un trovador. es Entonces, ese claro, es personaje, su personalidad claro. es ser trovador. Está buenísimo, porque acompaña todo. No, además que tiene esa cosa cálida la música en escena. Sí. Tiene una cosa muy, muy cálida, muy distintiva. Y vos decís, el pentagrama está integrado. Qué cosa impresionante a la letra de la obra, ¿no? Porque llegan momentos en que está todo junto. Sí, que hay nosotros una cuando fusión. íbamos creando, sentíamos los momentos, y bueno, y acá Y acá tenés que tiene que ir cantar música. algo. Ah, Y esa. poníamos, por ejemplo, acá juguetona, acá alegre, pero acá ya que sea juguetona, Ahí está. acá tiene que ser más nostálgica. O sea, íbamos Ya como el poniendo, mismo ya en la texto creación, ya te iba pidiendo ya iba como qué pidiendo, música era la que te iba a atravesar. o qué emociones provocar, o no, en todo buenísimo. eso. Y él es obviamente el que hizo el diseño de la música. Hay grabadas, hay alguna cosita Claro. original, pero tiene que ver con momentos. Pero después, cuando el personaje toca, son todas canciones folclóricas de distintos pueblos, o sea, están libres, digamos, Sí, sí, total. porque son canciones folclóricas de distintos pueblos perseguidos en el mundo. Porque mira. estas son personas que no tienen hogar, ¿no? O sea, Llegan los a personajes ser como, a ver, no sé, como refugiados Sí, en algún exacto, lugar. sí, Digo, es lo porque que son, toda esta gente que va de un lado a otro, digo, puede hacerlo. él es un con- trotamundos no porque sea un playboy, sino No, claro, sino es la porque ha posibilidad. tenido que huir o ha sido echado de los lugares donde ha estado. Entonces resuenan los conflictos bélicos por detrás. Está como una presencia de la que no se habla mucho, pero que está presente. Y entonces nosotros elegimos que las canciones, todas las músicas que se tocan y que se cantan, sean de pueblos que han sido perseguidos, o que Ahí han está. sido invadidos, o que han sido Saqueados de todo. no todos, porque la verdad que son demasiados los pueblos No, perseguidos. porque sí, no, son un montón. Si se fueron por todos esos mundos, bueno, ni te digo. Pero digo, queda eso, ¿no? De la persona que va de un lugar a otro en busca de un lugar O físico. escapando. O escapando, exactamente. Y también persiguiendo algo, buscando algo. Que a veces puede ser algo material o no, digo, porque puede ir en busca de un lugar, pero puede ir en busca de un amor. Y Por ahí supuesto, ya estamos claro. en cosas distintas, o de Exacto, un ideal, exacto, o de un pensamiento, o de algo que quedó inconcluso. Acá el muchacho y la doña, porque Alexander es 20 años menor que yo, entonces los personajes son el muchacho, Ay, que sí. lo hace él, no yo. El muchacho Y la doña, que lo doña hago yo. somos. Ay, qué gracioso lo de la doña. Porque ahí decía una señora pescadora y un hombre que es un trotamundos, digo, como que en sí, desde el lugar de la mujer, ella también es media trotamundos, porque no tiene un lugar fijo, ¿no? Bueno, pero ese es su lugar donde ha estado siempre. Ah, el lugar donde él la encuentra es su lugar Es en el su mundo. lugar en el mundo. Está. No, yo pensé que y los es dos el mejor lugar andaban. del mundo para ella, Ya. donde está todo, ¿no? Para ella todo Para lo tiene ella, concentrado todo, ahí. Todo está Mira ahí, qué bueno. todo está ahí. Y bueno, y entonces... ¿Se nombra algún lugar específico? No. Es un lugar. No, es un lugar, Ahí está. frente al perfecto. mar, Está, ya tiene un plus. frente al mar. Maravilloso. Y sí, ella es pescadora, y bueno, y tenemos la suerte yo digo la suerte porque para mí es un placer, para ella también, de trabajar con Verónica Lago Marcino como es directora de arte, divina, claro, y directora de iluminación. Cada trabajo se hace ella. Entonces todo lo fuimos trabajando terminamos con Alexandra en enero, que se volvió para Europa,
Y ahí empezamos a trabajar con Verónica en todo lo... Ya cuando presentamos el proyecto, ya habíamos estado trabajando, después de octubre que él se fue, ya habíamos empezado a trabajar con Verónica en lo plástico, ¿no? Y ya teníamos ideas más o menos claras. Muy creativa, muy creativa. Bueno, entonces es muy bello toda la parte estética, la parte plástica de la obra, y nosotros a veces decimos, es un poco de realismo mágico la obra, y vos apenas estás ahí, ya te das cuenta que hay un mundo que es de realismo mágico. Por eso te decía yo, hay un mundo diferente. Hay un mundo diferente. Claro. Sí, entonces lo fuimos trabajando. También el en mundo todo. de los sueños y de las proyecciones futuras es un poco realismo mágico, ¿no? Porque no sabemos a dónde vamos a llegar. Claro, nosotros lo pensamos, claro, ¿no? Se proyecta ese mundo, y a veces uno, estando en este mundo real, también está dentro de ese otro mundo, ¿no? Sí. Porque a veces es como una contención, a veces es como una ayuda, y a veces es como un querer estar en ese lugar, ¿no? Sí, vos te vas a dar cuenta cuando vayas que hay todo un mundo de extrañamiento, de realismo mágico, y al mismo tiempo todos los objetos tienen vida, fueron usados. No hay nada en escena que no haya tenido vida real anterior. Oh, qué bueno. Todos los elementos tienen vida, todos los elementos, y lo ves y lo sentís, es decir, entonces son muy realistas los pequeños todos los elementos, ¿no? Sí. Y sin embargo estás en un voy a decir escenario, pero en una más genérico, ¿no? Sí. En un escenario no realista. Claro. Que es lo que queríamos. Que es lo que querían lograr, el efecto al que querían llegar. Y en las luces trabajamos el mismo criterio. Bueno, yo me imagino que las luces son importantísimas en esto, ¿no? El manejo, los colores, Vos vos te acordás de las sillas de Ionesco, tremendo espectáculo, que también trabajamos con Verónica, igual, ella haciendo todo. Una hermosura de espectáculo, yo creo que fue una belleza, los actores hermosos, un trabajo de Verónica. Además de los actores, todo el cuidado de todo, lo que era el vestuario, lo que era la escenografía, lo que eran las luces, era todo estaba al servicio de ese espectáculo. Bueno, ahora va para ahí, también. Ahí está. Y el público, por ejemplo, vos decís, a nosotros nos gusta saludar porque está bueno, sí, y ¿qué reacciones tenés del público? Que te han contado así, que se pueda contar. Se puede contar, muy lindas. Mirá, han escrito muchos comentarios en la cartelera de Montevideo, de Montevideo Portal, creo que es, o sea, cartelera teatral. Sí. Han escrito comentarios. Lindo, porque hay gente que tiene, ojo, que uno, no sé si ustedes, capaz que no, porque a veces es tema tiempo, ¿no? Pero capaz que es una obra, no sé si para la última función o eso, podrían hacer como un pequeño conversatorio, ¿no? Al final. ¡Ah, qué lindo! Sí, yo siempre lo sugiero cuando veo o sé que es un espectáculo que atrae, ¿no? Que puede tener un foco de atracción. Digo, es lindo. Yo al principio te digo, cuando empezó este tema de que hay después de la función, yo me iba, o sea, no, está escuchando todo el mundo hablar, no me voy. Y un día se dio que era un tema que era violencia de género, lo que estaba presentando, una obra que se llamaba Tofana, y le dije, van a hacer alguna charla, van a hablar de algo, porque me daba que hay obras que tienen temas que están buenos para explorar, ¿no? Para que la gente, o sea, que la gente dice cosas tan interesantes. Sí, la gente además no es, ay, sí, me gustó mucho la obra, no pasa por ahí. Cuando la gente tiene una ocasión de decir algo, digo, como que desarrolla el pensamiento, ¿viste? O sea, aparece como un pensamiento más crítico, más agudo, más que tiene que ver con lo que se sintió en el transcurso de la obra, ¿viste? Y lo pensaba porque se hablaba de esos mundos, ¿no? Que pueden ser iguales, pueden ser distintos, y uno a veces se puede tener un encuentro con otro mundo que no tiene nada que ver con uno.
Digo, y que, exacto, bueno, claro, porque también, estás agarrando algunas de las puntas de las porque que tiene también la obra. puede ser por ese Que lado, porque justamente no siempre. en una época, estamos viviendo en una época donde todo es ellos y nosotros, en tantos aspectos. Sí, está muy Nosotros bravo. justamente una de las líneas, digamos, es, sí, el muchacho y la doña son muy diferentes, con objetivos muy diferentes, con sueños muy diferentes, y sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo, empiezan a encontrar cuántas similitudes tienen y cuánto Es están verdad eso. aprendiendo o viendo que es posible uno del otro, ¿no? Como nos pasa en la vida, También, como porque nos está pasando a las dos en esta charla. totalmente, claro. Es decir, Es ponerse a hablar muchas veces, ¿no? Es intercambiar alguna y no cosa decir, para saber. estos son de allá Y estos son de y acá. estos son de acá. Claro. Sobre todo, o sea, en estos por eso no es un teatro realista, no es un teatro de tesis, No, no. pero sí es un teatro, como no puede ser de otra manera, porque el teatro es vida, es contemporaneidad, Totalmente. pese a que esta obra está ubicada, tú la vas a mirar y decís, ¿y en qué época sucede Ah, esto? bueno, a veces ¿Sucede ahora o sucede hace 100 años? sucedió, claro, esa temporal. Hay una estética que busca que busca una ubicación. que busca que puede 100 Que años cada uno lo ubique por lo donde- menos 100 años de Ahí está. que podría estar ocurriendo o podría haber ocurrido. Tiene muchas posibilidades entonces Sí. de ubicarlo. Para que sea justamente atemporal este tema de que no es ahora. Bueno, No, la gente se viene encontrando desde hace mucho tiempo. claro, de y toda la vida. desencontrando. Y bueno, eso ni hablar. Y desencontrando. Ni hablar, Claro. pero también ahí opera mucho. Hoy, si tendríamos que decir los encuentros de hoy, digo, serían como no tan encuentros de los que uno, no, porque el encuentro por la pantalla para mí no es un encuentro humano, sí, son humanos, pero no es el encuentro carnal, ese encuentro que te deja Sí, esa claro. cosa linda, ¿no? Claro. De encontrarte, tomar un café, hablar, intercambiar. Vengan al teatro así nos encontramos personalmente. Ahí está. Ahora están a través de la pantalla. Claro, totalmente. Vengan al Teatro del Museo Torres García Bueno, este fin de al- semana, viernes, sábado y domingo. Ahí está, porque además En Red Tickets está a la venta de localidades con varios beneficios precioso. para socio espectacular, para jubilados, para estudiantes, para distintos grupos. divino, porque además una de las cosas que siempre hay que conservar, el teatro es convivio y es en vivo. Ah, No hay por manera. eso. No hay manera. Por eso, o sea, nosotros- no me lo nosotros vendan, estamos no me lo bárbaros. vendan por la pantalla porque no. Digo, teatro grabado, no. Eso sí que es en la época de la pandemia, que pobre, hacían cosas que no eran creíbles tampoco, digo, porque ni siquiera se encontraban los actores atrás de la pantalla, digo, cada uno en su casa, Sí, a mí, tratando de yo estudiar alguna a veces cosa. veo obras filmadas para estudiar, Bueno, para ahí aprender, sí, para para ver cómo lo- hicieron una cosa. Pero es para otra cosa, ¿no? para es- un festival no es que se la- manda la grabación. no es pero la experiencia teatral, no es la experiencia La experiencia teatral se cierra con el público en vivo. No hay otra manera. Tenés el público, están los actores, está el Sí, espectáculo sí, y ahí es donde sí. pasa todo. Sí, sí, es y no hay eso. una función igual a la otra y no hay un público que sea el Y mismo. no hay una función igual a la otra. No hay, eso yo creo que es el encanto que tiene. Es ¿no? una cosa, mira, yo hace 15 años que no estaba en las tablas directamente como actriz. Un montón. Increíble. Sí, he trabajado todos estos años mucho en cortos, películas, series. Ahí está. mantenía el oficio entrenado, que no es igual. Pero No, bueno, no, pero es una manera de y estar dando también. talleres, viste, y todo eso. Y dirigí, bueno, lo que pasa es que el proceso de la silla nos llevó, empezamos en 2019 y terminamos en el 2022. Y sí, Porque, bueno, los atravesó la pandemia. Y hacer teatro no es fácil, lleva mucho tiempo, muchas energías, etcétera, etcétera. Y estoy fascinada con esto de que, o sea, siempre lo repetimos, pero volverlo a experimentar, que no hay una función igual a la otra. Yo se lo decía a Alexander, ¿no? Y él sabía, por su experiencia, él hace mucho teatro para niños, con música, con colegas, mira, ¿viste? claro. Por ejemplo, sobre todo en los últimos años ha hecho sobre todo teatro para niños.
Y me decía, no, claro, las funciones cambian, pero bueno, con el público y todo. Pero me dice, pero tenés razón, No. Digo, no, es una no hay cosa manera, no hay maravillosa, manera. increíble. Creo que es un experimentar función a función, ¿no? Porque sí, eso es un misterio. lo que recogen es distinto, lo que ustedes dan también, porque está ese intercambio de energía, ¿no? Entre el público y el actor, y pasa... Y eso modifica también determinadas posturas, ¿no? Determinadas cosas. Pero yo creo que hay un encanto muy grande en eso, ¿no? Yo creo que sí. Como que no hay un patrón que te esté guiando, sino hay una partitura, hay, obvio, hay un texto, hay una manera, todo. Pero después lo que pase durante, eso es lo cambiante, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es el encanto grande que tiene esto. Incluso cuando vos comentás con alguien que fue, ponerle, alguien fue a la primera, yo voy casi estoy en los que van al final de casi como cerrando el ciclo. Seguramente la obra mutó de alguna manera, digo. Seguramente. Tengo una curiosidad sobre cómo va a ser la función de mañana. Ay, yo no sé, porque ahí voy yo, pero yo no sé cómo va a ser. O sea, hoy ensayamos. Claro, pero no se sabe nunca, ¿no? Porque, viste, no se puede dejar cuando venís de ensayar tan así y después tenés las funciones, hay que volver a ensayar porque hay un tema que tiene que ver con la dinámica, con el ritmo, todo eso. Pero es un misterio cómo van a ser estas 3 funciones. No porque sé. son viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado es a las 20:30 y domingo es a las 18:30. Es un horario divino, 18:30. No te impide nada, salís tempranito. Y además estás ahí en la peatonal Sarandí, a 20 metros de la puerta de la ciudadela. Es un lugar acompañado, tengan problemas. Tenemos que decir, voy sola y tenemos que decir además que la sala es ¿cómo se dice? O sea, que todas las personas pueden, hay ascensor. Sí, no, miren que yo tengo problemas, digo, con las escaleras y eso, está. Hay escaleras, pero hay ascensor, está disponible, no hay otra sala, que a veces son teatros que tienen 2 salas funcionando a distinta hora y no se puede usar el ascensor, ahí se puede usar siempre, bajan, lo deja perfectamente en la sala y en la misma sala al terminar lo toman para subir, así que no tienen problema. Es una sala accesible. Preciosa. Y con silla de ruedas, ya tuvimos. No tienen problema. Se coloca sin ningún tipo de problema. Nada, porque además... Es importante saber eso. Sí, la gente tiene que saberlo porque a mí me pasó cuando vine También el baño es accesible. También. Es importante. Sí. No, porque además yo en un tiempo iba en escalera al baño. Genial. Subí y bajaba. Y después tuve una complejidad con el nervio ciático y ya como que me entró a costar más. Claro. Yo pregunté ese año, que fue el 2019, en que tuve el problema del nervio ciático, que eso me agarré por querer seguirle el paso a Fernando Rodríguez Compay en Colonia, que él anda chuque todo rapidito. Y yo la verdad que no soy de un andar tan rápido, y se ve que algo me hizo clic. Y pregunté acá, ¿qué salas tienen accesibilidad? Tremendo, digo que estamos en un país que habrá 2 o 3 salas que te pueden ayudar. Después, si mirás la sala verde, esos 2 escalones que tienen, digo, es un desastre, digo, la arquitectura de este país es desastrosa, en ese sentido. De repente, bueno, el Solís ahora tiene la accesibilidad, pero se pasó a añadir con los escalones, las escalinatas, que todo es precioso y depende del momento, pero también hay que pensar que hay un público más grande o que tienen dificultades que quieren ir al teatro también. Entonces hay que también, por ejemplo, yo sé que no sé cómo se llama. La rampa, gracias. La rampa que tiene el Solís. Se pone y se saca. No sé si se pone y se saca, pero esa rampa para las personas con dificultades, con bastón, que no pueden subir los escalones, es dificilísima de caminar. Es de un esfuerzo, es muy empinada. Porque es así. Es muy empinada. O sea, no es tanto para subir como para bajar. Sí. Entonces, es verdad eso. En general, ya cuesta hace como 5 años. Cuando nosotros subimos con mi hermana por esa rampa, uno se agarra, que no debería, porque la rampa podés andar solo. Claro. Pero te agarras porque es como que tomás como un cierto impulso para seguir andándola, ¿no? Y además, pues digo, para las salas que no saben, pero tendrían que saberlo, las rampas se ponen y se sacan, o sea, si es chica
o un poquito más grande, digo, que da como para que la persona suba y nada más. Eso se pone y se saca, o sea, no es que la arquitectura se destruye o queda espantoso, claro, o sea, claro. hoy eso se hace móvil, o sea, se pone, terminó la función, la sacan, se fue toda la gente, sacan la rampa, la guardan y la vuelven a poner al otro día. Digo, se tornilla y nada más, digo, no es necesario, o sea que si no se tiene esa accesibilidad es un poco porque no se quiere, porque se puede, digo, y es una manera que la gente pueda ir al teatro, porque el ideal es que toda la gente pueda ir, como pueda ir a distintas facultades que hay a estudiar, digo, es tener un poquito de la voluntad de saber que bueno, que en todas las épocas tuvo que haber gente que tuvo dificultades para subir una escalera. Así Sí, que, claro. o sea que accesibilidad acá en Torre García tienen para todos lados. Accesibilidad, tienen locomoción, porque a una cuadra tienen todos los ómnibus que quieren. Y estás a una cuadra del Solís. Y está a un paso y ahí tienen todas las paradas que quieran. Así que vayan y por favor... no lo a mí me dijeron que es un bombón envuelto divinamente. Ay, así que yo voy a ir a ver el bombón porque una que lo iba a ver obviamente porque ya me había, cuando lo leí en Cofonte me había encantado yo no leo la obra, yo leo los resúmenes. Las obras me gusta y cuando las presentamos no estaba terminada de escribir. Sí, yo la obra no la leí, yo lo que leí fue la síntesis de la obra, que me interesó montones eso del encuentro. A mí me encanta eso de los encuentros, ¿no? Porque también puede pasar que haya un encuentro que al principio sea un poquito distante y después vaya cambiando. Lógico. Digo, porque a Si veces no, no tiene gracia. se dan esas cosas que son como esos flechazos, como se dice comúnmente, pero en otros momentos también pueden ser encuentros que tengan cierta dificultad y se vayan amoldando. Entonces digo, hay de todo, ¿no? Normal. Sí, claro. Si no, no tiene chiste. No, eso es lo bueno. Viernes y sábado 20 y 30, domingo 18:30, Sarandí 683. Yo les digo el número, pero ni ahí. Digo, cruzan la puerta de la Ciudadela, caminan un poquito y ahí lo tienen. Además es precioso el ambiente, porque tuvo una refracción muy importante, donde se cambió toda la parte de las luces, incluso hay un cuadro muy lindo que define mucho a Torres García, y está todo tan prolijo, tan limpito, tan lindo, y la sala misma es un lujito, porque no es una sala grande, por eso saquen las entradas con anticipación, porque no es una sala grande, no sé cuántas localidades tiene, pero son 2 módulos, creo, ¿no? Sí, son 51 localidades. 51, son pocos. Así que vayan, porque yo creo que se va a agotar sin ningún problema. Y el Teatro del Museo Torres García, además, ustedes entran por Red Ticket y ahí le van a encontrar el precio de las entradas, la bonificación, a veces son de acuerdo a con qué tarjeta pagan, a veces si es socio de SUA, si es socio espectacular. SUA hay cupo gratis. Yo Ahí soy está. de la vieja escuela, que los actores son siempre mis invitados. Bueno, y está bien. agradezco el honor de que vengan a ver. Por supuesto, O sea, es precioso cuando los colegas van a ver a los colegas. A mí me encanta. Yo cuando veo eso digo, ay, qué lindo. Claro, puede ser ahí, que sí. Ahí Fernando Amaral, que andaba por ahí. Él es uno de los que va a ver muchos colegas, salvo que coincida con alguna función que él hace ahí por ahí bastante teatro. Él dice, no, este año no tengo tanto y está como en 4. Con 5, sí. Él dice siempre eso. Pero digo, él es uno de los que ve. Claudia Rossi va y ve mucho. Hay muchas actrices en la vuelta que yo me encuentro y me encanta, porque además van a ver a los colegas y se quedan muy contentos cuando van, y eso a mí me encanta, porque también es muy lindo no puedo para sin ver ustedes. teatro. No. Es decir, mínimo una vez por mes, pero en general voy 2 o 3 veces por mes al teatro. Claro, sí. No puedo, me desespero. Además viene como, ahora no, porque estoy como todos los días haciendo Claro, funciones, pero en un país como este, que se hace tanto teatro, que surge, yo lo digo porque a mí me piden para notas y hay mucha gente a la que no conozco porque son nuevos. Hay mucha gente como, nueva. como egresado, como gente que recién o salieron de una escuela el año pasado y prepararon una obra para este año o se van a presentar, y es un montón de gente con ganas de hacer teatro. Hay muchísima gente y hay mucha gente nueva muy buena también.
Entonces digo, esa gente también tiene que ir al teatro para ver teatro de los colegas. Hay que enseñarles. Yo soy de la escuela que hay que ir a ver teatro. Porque a veces te dicen, ay, no tengo tiempo. No, hay que hacerse tiempo. Si te vas a dedicar al teatro, tenés que ver teatro. Digo, no quedan posibilidades, no hay muchas. O sea, hay que ver. Digo, y hay que ver a los colegas, y hay que ver, a veces mirarlos como diciendo, si ese papel me toca a mí, capaz que ahí o capaz que no hay a eso. Digo, son cositas a veces que se van aprendiendo en la marcha, pero que son necesarios para que los jóvenes se vayan fogueando. Y hay muchísima gente nueva. Y también está la otra gente que no es nueva, pero que sigue año tras año apostando al teatro. Entonces eso está buenísimo. El año pasado cerramos con 300. Yo no sé si este año nos vamos a cerrar más o menos, porque al ritmo que vamos, ahora hay alguna cosa que me va a quedar afuera, la disculpa del caso, y si vuelven a hacer una función más. Pero coincide que, como decía hoy, viernes y sábado, o viernes o sábado, están los que hacen una función por semana. Ahí digo como que sí, si bien da tiempo al boca a boca, digo, de alguna manera si hacen 4 funciones, ahí digo, vos decís, bueno, voy a tratar, que es un tema de las salas públicas ese, ¿no? Que está dando desde la pandemia, que da 4 funciones. Eso es una cosa. Y 4 funciones, 4 funciones hacen, con todo lo... Sí, 3 meses de trabajo mínimo. Sí, hay gente que a veces funciones. está trabajando más. Y después, bueno, por Cofonte tú sabes que son 8. Entonces, mal. ¿qué pasa? Esa gente que va a una sala pública tiene 4 ahí y después tiene que buscar las otras 4 en alguna sala o algún espacio, porque salas ya están como todas copaditas, ¿viste? La mayoría, salvo que tengan mucha cintura, la mayoría tienen casi todo programado ya con un año de anticipación. Entonces está difícil para conseguir sala en estos momentos. También la sala tiene un costo y eso también, digo, hay que tomar cuenta, ¿no? Lo que se pagan los ensayos. Lo que vi es que están apareciendo de vuelta, varios espacios no tradicionales. Sí, ¿no? sí. Hay un montón. Siempre es lindo. Siempre es tan interesante. Yo el sábado voy a ver un espacio en Pablo de María 916, que es un espacio no convencional. Y después, como ese, hay muchos lugares que han sido como casas que después se convirtieron en teatro, ¿no? Que después se fueron equipando, se le fue poniendo las butacas, se fue creando una suerte de escenario, pero digo, eso con el devenir, ¿no? Porque son autogestionados, entonces todo cuesta un poco más. Sí, claro. Sí, pero es una aventura en la que se han envuelto unos cuantos muchachos en eso de crear un espacio, porque las salas no son suficientes. No son suficientes porque ahora en este momento hay salas que presentan sus producciones. Por supuesto. Y no reciben de afuera. Por Entonces, supuesto. Ahí se te va acotando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, salvo el caso de que si están en FUTI, sí para los espectáculos de fortalecimiento que se presenten, pero no el hecho de voy a ver si consigo la sala en tal lado. Entonces eso achica un poco más la cantidad de salas que hay. Pero el Torre García es una sala preciosa. Vayan a ver Mundos, porque yo voy a ir mañana. Vayan, que quedan estos 3 últimos días. Sí, porque después, Alexander se vuelve a Europa. Claro. Alexander es alemán. Sí, se vuelve para Alemania, que va él. Entonces. No, ahora está viviendo justo se mudó ahora en marzo. Estuvo 2 semanas allá y ya lleva 5 acá. A Ámsterdam. Bueno, pero igual está lejos. Está lejos. Igual está lejos. Está lejos. No, está lejos porque digo, claro, en esa posibilidad de que de repente digan, está como le fue tan bien hacer más funciones. Sí. Ahora no. Pero vamos esperamos, así pero como en el correr del año uno no sabe. Para dar talleres, el domingo él está dando un taller, y bueno, un taller de rítmica, creo. Un taller de rítmica está dando. A mí me lo pasó Carla, domingo. Y en los talleres de rítmica coinciden músicos, bailarines y actores. Claro. Es lindísimo esa mezcla cuando trabajamos todos juntos, es muy lindo. Bueno, pero después ya no sabemos exactamente cuándo
puede venir, capaz que la obra va a Alemania. Eso sería genial, eso estaría buenísimo. Para la comunidad Qué hispanohablante. lindo. Y en Ámsterdam también, justo le hablaron, bueno, así que veremos. Bueno. Eh, Entonces hay posibilidades de expandirse. De expandirse, seguir un poquito, después volver para el paisito Estaría y buenísimo. expandirse hacia allá. No, y es tan lindo que viajen. A mí me encanta cuando la gente viaja y va a otros lugares, no representan y llevan esos productos lindos para otro país. Porque siempre vienen, si es un festival que entrega algún premio, si hay un uruguayo, siempre un premio se trae. Eso, pero mirá, fijate, vas a ver todas las obras que salieron, la de Marcel Sauchí, la de Celeste Villagrán, la de Fernando Rodríguez Compadre, todas han venido con premios. Dice que nuestros actores son excelentes y los directores también. Entonces, a ponerle el foco a las propuestas. Sobre todo estamos hablando de teatro independiente, que es un teatro que desde que lo conozco vive y lucha y va a seguir viviendo y luchando. El lunes vayan al Teatro Estela, que se va a dar a conocer la ley de teatro independiente, que ya va a empezar a funcionar. Y bueno, ahí espero que sea, bueno, son un montón. O sea, yo no sé si el ministro sabe, toda la gente. Nosotros salimos de Confuto y vamos de hecho para el Estela, por lo menos para estar sentados, porque va a estar lleno de gente, cosa que me parece genial, y también es algo que se viene peleando hace mucho tiempo. Y que es necesario, que es útil, que es el vehículo que tiene Teatro Independiente para terminar un poco con el voluntarismo. Es que el teatro, mirá, te cuento una cosita. Sí. Nos pasó de un señor que vino por primera, tenemos vínculo con él y lo convencimos de que viniera, de que arreglara sus horarios de trabajo y viniera a la función. Primera vez, un hombre de mi edad, sesentón. Un chiquilín. Vino por primera vez en la vida a ver teatro. Salió vez. fascinado. Y un muchacho de 28, 30 años, ponele, que era la segunda vez que venía, había ido a los 16 a ver Barro Negro, ¿no? Imagínate, fascinado. Hace 33 años. Claro. Y esta era la segunda vez en su vida que veía teatro, pero era la primera vez que entraba a un teatro. Claro, porque el otro era en el ómnibus. Un espacio totalmente inconvencional. Entonces, estaban tan felices, solo por ellos dos. Valía la pena la función. Valía la pena todo. Claro. ¿Viste? Nosotros con Hugo Gargiulo, que de la compañía Fincipasca, que somos dos hermanos de la vida y del arte, siempre decimos, en la sala puedes tener a alguien que por primera vez vea teatro, y también puedes tener a alguien que sea la última vez que vea teatro. También, son las dos posibilidades. Y con ese cuidado es que tenés que hacer la función y hacer tu obra. Yo recuerdo en Paysandú un espectáculo que nos invitaron a un colega, Gustavo Aviaga, y a mí para ver, y fuimos a verlo. Era un grupo en formación, o sea, no era un grupo de esos que están consolidados, que ya era un grupo en formación que estaba, no te voy a decir un grupo amateur, pero no era de esos grupos a nivel profesional, que siempre era la primera vez que iban a hacer un espectáculo en el Florencio Sánchez de Paysandú. Termina la función, bueno, una obra de madre con un hijo con adicciones, esas cosas. Y entonces ellos siempre, por costumbre, siempre que terminan una función, hacen un pequeño conversatorio, pues son temas, digamos, de la vida, ¿no? Que son los que trata del escenario. Que en sí el teatro es eso, pero a veces hay distintos temas que atraviesan. Y un muchachito levantó la mano, tenía 16, o sea que tendrá 18 años el muchacho. Y dijo, yo es la primera vez que entro al teatro. Sé dónde están las salas, pero nunca entré en una obra de teatro. Y yo no sabía que en el teatro se hablaba de las cosas que nos pasan. Claro, yo no sé, puede fabular la gente de lo que se ve en el teatro, yo no sé, digo, no. Claro. Pero ahora él estaba haciendo sexto. O sea, lo que en mis tiempos era segundo de bachillerato. No sé ahora qué número tiene porque me perdí. Pero él estaba
y un compañero lo había invitado. Entonces dice que él a partir de ahora a todos los compañeros les iba a decir que fue al teatro y que a partir de esa obra que él vio no se iba a perder ninguna más. Entonces, de alguna manera ganaste, de todas las maneras ganaste un espectador, pero ganaste un espectador que replica esa experiencia, ¿no? Como que qué bueno lo que vi, yo no sabía, y lo mismo me pasó, yo siempre lo cuento con un espectáculo de Bahía Dodea, Último Encuentro, que era sobre un chico que delinquía y un profesor, ¿no? de ese centro. Y había, en su mayoría estaba dedicada a chicos que estaban en esa situación o habían pasado por esa situación, y bueno, y alguna persona de repente más grande. Cuando termina la función, un señor que dijo tener 54 años, yo sinceramente le daba muchísimos más, estaba todo de traje, ¿no? Todo muy, muy teatral, como de antes, digo yo, porque a veces la gente va más funcional, pero estaba todo vestido. Era la primera vez que iba al teatro, creo que dijo que 38 años de su vida había estado entre entrada y salida de la cárcel, y que él no sabía que en el teatro se hablaba de la vida de él. Él lo tomó re personal, ¿no? Claro. Y que él se imaginó otra cosa que se hacía en el teatro. Algo fabuloso, algo, anda a saber por dónde pasaba. O sea, el que nunca vio, y el que nunca vio por un motivo, en el caso de este hombre, pues bueno, estaba en otra situación, y el que no entraba al teatro porque nadie lo motivaba, como el muchacho de los dos, con edades muy diferentes, 16 y 50 y pico, digo, los dos estaban en el entendido de que después que vieron eso quedaron impactados. Digo, porque claro, o sea, a veces eso de la vida real, cuando uno a veces habla tanto del teatro refleja, el teatro interpela, el teatro... Claro, viste que digo, Dubati y varios otros hablamos de la experiencia del teatro. Claro. El teatro es una experiencia, es decir, totalmente. Es una experiencia. A veces usamos el verbo ver, por supuesto, viste tal obra... En realidad experimentaste sería, claro, más que ver, no, porque ver sí la vimos, claro, pero el tema es qué pasó por vos cuando la viste, ¿no? Es una experiencia de vida, ¿no? Totalmente. El teatro. Entonces... Y que se sienta que tenga ese peso para la persona que nunca lo vio, que pasa, ¿no? que lo que es en vivo, por supuesto, el teatro, pero también hay gente que nunca fue a un concierto en vivo. También. Y cuando van a un concierto en vivo, se han pasado escuchando los cassettes, los discos, los CD y el Spotify y toda la cosa, y nunca fueron a un concierto. Cuando van a un concierto en vivo, creen que va a ser más o menos igual, pero los veo. No, no es igual. O sea, es otra cosa. Es una explosión. Es una explosión estar en un concierto en vivo. Totalmente, de música, ¿no? Es una maravilla. Nada es como el contacto directo, ¿no? Claro, Nada es como eso. Digo, yo nunca vi, antes de empezar a ir al teatro, que era muy chiquita, tendría 3 años por ahí, yo nunca lo vi de otra manera. Entonces veía a la gente actuando y después, al correr de los años, seguí viendo a la gente actuando. Hace muchos años, no sé si lo recordás, Canal 5 grababa las obras de la Comedia Nacional y los pasaba. Eran los años 60. Ahí está. Claro. 67, ahí 68, eso no me acuerdo. Claro. Se grababan y a la noche la noche de los sábados te lo pasaba, pero te lo pasaba grabado desde el teatro, o sea, no te pasaba la obra como si se estuviera haciendo en otro lugar, o sea, te mostraba la sala de teatro. Tenía una cierta realidad, digo, que algo que se hacía en un teatro, ¿no? No era algo que estaba grabado para la televisión. Pero de todas maneras no era lo mismo que está en la sala. No, claro que no. Digo, me decís, bueno, de repente alguien que es interesante que no podés ir siempre. Claro, es como, a ver, a mí me gusta, yo no puedo ir a ver a Madonna y me encanta verla, claro, ver el recital grabado, qué problema. Claro. No hay problema. Ahora, cuando vi a Paul McCartney en vivo, me creí que es otra cosa. Claro, o sea, es así. Y además era como estar en el circular, el tipo estaba en el Estadio Centenario y era
como si lo tuvieras acá, Ahí. en el circular, así en un teatrito Claro, íntimo. total. No se puede Es otra creer, o cosa. sea, para poner un Son ejemplo, otras ¿no? Ya, experiencias, se claro. siente de otra Igual manera. uno obvio. ve por supuesto que vemos los recitales grabados. Claro, Eso, pero pero digo, son experiencias esa cosa diferentes. en vivo, esa cercanía, digo, no tiene una definición, ¿viste? Porque vos decís notable, cómo tenía la voz, cómo me llegó lo que dijo, pero eso cuando la tenés ahí en vivo. Digo, si no, yo creo que, bueno, lo ves, pero no es la misma experiencia. Yo por eso los convoco, vayan a ver Mundo, vivan esa experiencia de estos dos pícaros y van a ver que les va a encantar. Muchas gracias, Laila, por estar en Teatro al Día, y gracias a ustedes por estar ahí, y bueno, y vayan, acompañen a la compañera en esta aventura y no se van a arrepentir. Abrazos. Les va a gustar. ¿Cómo no? Chau, chau.